A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 4 de septiembre del año 2023, que es lunes. Comenzamos una semana más. Muy bien. El título de la plática del editorial de hoy se llama ¿Acaso somos una iglesia que no perdona al que cuestiona el dogma? ¿Por qué le puse este título al editorial? Primero, un referente histórico. La Iglesia Católica, que es la que más, la que domina en México, el 80-82%, de acuerdo al censo, se declaran católicos en México. Muy bien. La Iglesia Católica tiene una historia, aparte de las obras por conservar el conocimiento, impulsar, etcétera, es conocido. Eso no me voy a meter ahí porque se sabe, grandes universidades en el mundo han jugado un papel muy importante en eso. No obstante, ciertos prietitos en el arroz, pero en los monasterios se cuidaban libros, etcétera. Incluso aquí en México, muchos de los templos católicos tenían unas excelentes bibliotecas que en algunos casos se han robado libros valiosísimos, pero en otros se han logrado rescatar y el gobierno federal ha jugado un papel para conservar o buscar que esos libros en esas bibliotecas estén a disposición del público interesado. Entonces, la Iglesia Católica, desde aquellos años del siglo quizá XIV, XV, al intentar algunas otras fuerzas para, vamos a decir, rebelarse ante la tutela y las exigencias del papado, empezaron a tener conflictos importantes. Quizá el mayor de ellos, el que conocemos aquí en México, en razón de la presencia de iglesias cristianas, es la reforma de Calvino y Lutero. Hay casos también, la excomunión de algunos, de Galileo, o intento de excomulgarlo, etcétera, por ideas que chocaban con la visión de la Iglesia Católica, con la visión de la doctrina. En México hubo vamos a decir, la sucursal del Tribunal de la Santa Inquisición, que se copió de lo que había en España o allá en lo que ahora es España. Recordemos que era el reino de Castilla el que era el que dominaba, por así decirlo. Entonces, las iglesias, al tratar de administrar lo divino, han construido un conjunto o una estructura que tiene que ver con la mente, con la ideología de las personas. Y una de las características de esa visión del mundo, al considerar el hecho de que parten de la fe, son cerrados, pues no se admite la fisura, no se admite la disidencia. La fe es un acto irracional, no es un acto racional. El tener fe en algo es simplemente algo en lo que uno cree, no lo que uno piensa que ese algo existió o pudo darse, pues porque pensar es un acto de racionalización y tener fe es un acto irracional. No estoy condenándolo, estoy describiendo simplemente. A medida que la humanidad avanza, que el capitalismo empieza a aflorar, vamos a ponerlo de esa manera, ya en los Países Bajos, luego en los otros, Alemania o lo que ahora es Alemania, Italia, etcétera, y luego toda Europa, lo que llamamos Europa Occidental,
luego el cisma con la iglesia y que se fundó la iglesia anglicana en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. La iglesia católica y en general las iglesias, en el momento en que el conocimiento empieza a popularizarse, y en ese sentido jugó un papel muy importante la imprenta de tipos fijos, la que crea el licenciado Gutenberg, y eso democratizó, por un lado, la Biblia, al poder ser imprimida, y también la divulgación de conocimiento científico. Entonces, la astronomía, el dominio en un determinado momento de los ciclos de las estaciones del año, con su influencia en la agricultura, etcétera, etcétera. Y eso dio por resultado que en algunos países, incluso todavía a la fecha, la Iglesia Católica, que es la que es mayoritaria en México, tiene visiones que son tajantes. O la aceptas o no la aceptas. Si aceptas eso, estás bien, eres de los míos. Si tú violas eso, automáticamente eres un pecador, estás fuera de este grupo de elegidos del Señor. Hay muchas cosas ahorita, por ejemplo, el aborto, hay grandes discusiones en algunos círculos en México, la cuestión de matrimonios entre personas del mismo sexo, y es una discusión que antes, allá por los años 60 o 70, la pastilla anticonceptiva, cosas así que usted conoce incluso mejor que yo. Otra cosa es relaciones sexuales antes del matrimonio, etcétera, etcétera. Entonces, en esas entidades que buscan controlar la mentalidad de las personas, hay dogmas que no pueden cuestionarse al ser dogmas, se aceptan como son. Y aquella persona que osa cuestionar eso es expulsado o es castigado de múltiples formas. El descrédito, el aislamiento, la ley del hielo, por ejemplo. ¿Cómo se pone usted a decir que cuestiona que la tierra sea plana y venga usted con esa tontería de que la tierra es redonda, es una casi esfera? Y así, cosas de ese estilo. Posteriormente, la iglesia reconoce pues que estaba equivocada, pero ya se llevó entre las patas de los caballos a muchos que empezaban a estudiar ciencia, etcétera. El hecho mismo de la Tierra como el centro de todo lo creado, cuando era simplemente un planeta en uno de los millones de sistemas solares que hay en el mundo, etcétera. Muy bien. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque en México está surgiendo una nueva iglesia, la iglesia que tiene como centro a Xóchitl Gálvez Ruiz. Es nuestra, no voy a decir nuestra virgen, porque no es virgen, ya en el concepto, en la idea coloquial que tenemos de la virginidad, pero es la Mesía salvadora. Y es una mezcla entre, para sus panegiristas, es una mezcla entre Juana de Arco, Rosa Luxemburgo y Madame Curie. Y dice uno, a ver, ¿qué es esto? Y entonces se llega a esta posición. Es un dogma, es un acto de fe decir que la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz es la que viene a salvar a este país y a su población. Y aquel que ose dudar, así sea un ápice, una cosa pequeñísima, traidor. Entonces dice uno, señores, están ustedes actuando exactamente como actúan los morenistas, pero están actuando usted como las huestes de los nazifascistas. Están actuando exactamente igual, que tenían que
adoptar la filosofía nazi o la filosofía fascista como un dogma inapelable y que no se podía dudar de él. Y hoy, 100 años y pico, no, sí, 100 años y pico más, de 1940 a 80 años, 85, y en el caso de los nazis, desde el primer intento de Hitler, allá a fines de los 20 o principios de los 30 del siglo pasado, 100 años casi, etcétera. Y aquello era casi una religión, y por eso, con toda una visión absurda, se llevó al holocausto a decenas de millones de judíos y también de otras minorías, los homosexuales, por ejemplo, etcétera. Y algo que pensábamos que ya había desaparecido, surge México y sus fundamentalistas no islámicos, pero tampoco fundamentalistas católicos, sino fundamentalistas xochitlianos. La nueva iglesia que nos va a salvar es la que encabeza Xochitl. Entonces yo les puse unos tweets, señores, ahora resulta que quien ose siquiera dudar de la posibilidad de ese triunfo que ya dan por descontado el 2 de junio del 2024, somos casi traidores a la patria. Y eso exhibe, en primer lugar, una vena autoritaria y excluyente de la sociedad, de buena parte de la sociedad mexicana, pero también exhibe una ignorancia que asusta. Porque si eso lo trasladamos a los partidos políticos y los juicios de estos nuevos seguidores de esta nueva religión, porque además hay acólitos, hay dignatarios en esa nueva iglesia, incluso así como en la iglesia católica hay las ropas talares, es decir, la vestimenta de los sacerdotes, pues tal parece que al menos aquí en la parte femenina están también las ropas talares. El huipil se ha convertido en la vestimenta obligatoria para aquella dama que se considere militante o fiel de esa nueva iglesia, de esa nueva fe casi religiosa. Hay que tener mucho cuidado con esto porque de ahí podemos pasar a la discriminación de grupos y luego de la discriminación verbal pasar a la discriminación violenta. Yo no me explico cómo la ingeniera no ha hecho una declaración clara, rotunda, donde les diga a sus seguidores, a sus fieles, señores, hay que respetar la diversidad. Hay que respetar a esa persona que no piensa como nosotros. Eso sería un mensaje de inclusión de la ingeniera. Pero no solo nada ha dicho, sino que reafirma los principales dogmas de esa nueva religión. Ayer en el acto de aquí en Reforma, en el Ángel de la Independencia, dijo algo que aparte de parecerme grosero, revela una superioridad moral e intelectual que me parece también muy peligrosa. Dijo, reitero que aquí no va a haber huevones, rateros y pendejos. Y dice uno, ¿quiénes son entonces esos personajes del electorado mexicano que podrán entrar a ese gran rebaño sagrado que es el de los fieles de Xochitl? ¿Acaso ella ya inventó, porque con la cosa de que es ingeniera y sabe código y ese tipo de cosas, y si pues es capaz de construir edificios inteligentes, pues tal parece que en este país los únicos inteligentes son
los teléfonos que vende el ingeniero Slim y los edificios que equipa la ingeniera. Todos los demás o somos huevones, o somos ladrones, rateros, o somos pendejos, o las tres cosas. Está muy mal, ingeniera, se lo digo con todo respeto, que usted se exprese de una muy buena parte de los que pululan en la clase política. No tiene usted derecho, en modo alguno, a expresarse así de los ciudadanos. Usted cae en lo que hace todos los días el presidente López Obrador, al llamarnos a los fifíes, que son aspiracionistas, que son evasores de impuestos, son sinvergüenzas, son esto, la decena de adjetivos que nos endilga. Pero ahora usted, arrogándose un poder que todavía no tiene, porque ni siquiera es candidata, ya está excluyendo a una gran cantidad de mexicanos. Yo creo que eso es un mensaje muy peligroso de parte suya, ingeniera, y además es un mensaje grosero. No es lo mismo que usted diga que va a seleccionar a los cuadros políticos y administrativos más experimentados, personas que han dado resultados positivos durante sus encargos en el sector privado o en el sector público, que cuando estuvieron en el sector público, demostraron una honradez y que se demostró con hechos, con su vida. Pero llamar usted, aquí no tienen cabida los huevones, los, ¿qué dijo? Los rateros y los pendejos. Aparte de que está exhibiendo usted un lenguaje que debería moderar, ingeniera, usted está cayendo en una actitud excluyente y autoritaria. Usted no va a ser el nuevo Mesías o la nueva Salvadora. No. Usted simplemente va a ser un civil, una ciudadana, que va primero a tener que obtener el registro como candidata, y eso será dentro de algunos meses, y luego competir en un proceso electoral, en una democracia, y obtener la victoria. Y entonces sí, ya cuando obtenga la victoria y esté preparándose para abrir la protesta de ley, entonces usted podrá establecer los parámetros de los equipos que va a conformar. Pero en modo alguno es admisible que usted lance esa tercia de adjetivos cuando ni siquiera es candidata, ingeniera. Yo entiendo que le gana la euforia, pero uno de los elementos importantísimos de todo político es la prudencia, es la serenidad, estar en el dominio total de su carácter en situaciones difíciles. Si ahorita que usted no está al frente del gobierno y el Estado mexicano, ya están lanzando chines y esto y el otro, ¿qué será cuando tenga realmente el poder? Eso es lo primero que quería yo mencionar, y me molesta mucho que no pocos ciudadanos aplaudan eso y festinan que la ingeniera ya eliminó a todos los políticos profesionales. Porque esos que la siguen, esos primeros fieles de esa nueva religión, odian a los políticos y abominan a los partidos políticos, sin ver que la campaña de la ingeniera Gálvez va a ser financiada, organizada, toda la logística, la selección del personal de apoyo alrededor de la ingeniera va a ser de los partidos políticos. Por eso yo dije hoy en la mañanera, lancé 3 recomendaciones haciéndole al papel que he criticado yo glúteo veloz. No me pidió ella
ni asesoría, ni recomendación de nada, y yo las hice. La primera es, entienda, ingeniera, que el acto de ayer domingo demostró que usted primero, ahorita, no tiene equipo, no tiene recursos, y los que armaron ahí desde el templete, sonido, etcétera, fueron partidos políticos. Entonces, el decir yo no tengo ningún color partidario porque mi color es México, no caiga usted en el error que manifestó una y otra vez el doctor José Antonio Meade en su campaña. Cuidado, ingeniera, porque estaría usted enemistándose con cientos de miles de militantes y simpatizantes de los tres partidos que la han apoyado a usted. El adversario de usted no se encuentra en los partidos políticos como organización, pero tampoco en sus militantes. Su adversario principal, y se lo digo con todo respeto, ingeniera, es su boca floja. Es usted, para utilizar un adjetivo castizo, pero claro, usted es muy lenguaraz. Usted ofende, quizás sin proponérselo, pero no caiga usted en el recurso, es que así hablo yo. No, no, no. Usted ya está en un escalón arriba, en esa gran escalera, para ser candidata a la presidencia de la República. Y es mejor que desde ahorita lo entienda, ingeniera. Es mejor que desde ahorita lo entienda. Pero vayamos a algo relacionado con eso. ¿Qué es usted hoy? En términos ciudadanos, en términos reales, prácticos, usted sigue siendo una ciudadana, ingeniera. Es lo único que es usted ahorita. Algunos ignorantes, algunos oportunistas y algunos barberos y sinvergüenzas le dicen a usted ya la candidata. No, usted no es candidata a nada todavía. Usted es coordinadora de un Frente Amplio por México, pero eso y nada es exactamente lo mismo. Nadie ha atrevidose a publicitar cuáles serían las tareas que usted en esa cualidad iba a... Nadie, absolutamente nadie se ha atrevido de ese comité organizador que ya cesó en sus funciones, porque al haber ungido a la triunfadora en ese proceso que ahorita diré unas palabras al respecto, usted pues ya está, usted es la coordinadora. ¿De qué? Pues no sé, pero ese comité organizador ya cesó sus funciones, porque su tarea era definir a quién sería la coordinadora o el coordinador, y ya se consumó, ya se logró eso. Entonces aquellos ya se quedaron sin materia. Úchila, úchila, fuchicaca, fuchicaca, diría el clásico. ¿Cuáles son sus funciones, ingeniera? Ninguna, no se sabe. Pero ahora bien, vamos primero a decir algo que la gente desconoce u olvida. ¿Qué es un frente político? Un frente político es ni más ni menos que una organización que pueden formar solo los partidos políticos. Cuando empezó esta cosa del Frente Amplio, yo tuve discusiones duras con algunos muy buenos amigos que decían, afirmaban, con base en argumentos así un tanto estrambóticos, que los partidos podían unirse para formar un frente con organizaciones ciudadanas, y yo, campesino sin tierra, solamente les leía las primeras palabras del artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, que dice así: los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos
de índole no electoral. Ese frente del cual usted es coordinadora no puede, no debe, por restricción legal, realizar una sola actividad de tipo electoral. De tal manera que va a tener usted un problema. ¿Por qué? Porque algunos ignorantes del texto de la legal le dicen a usted, ya hay candidata. Quiere decir que todas sus actividades serían de índole electoral al ya ser candidata. Por lo tanto, usted no tiene nada que hacer en un frente político. Pero aclaremos, usted no es candidata. Muy bien. El artículo 86 es todavía más preciso porque dice el procedimiento que deben seguir los partidos políticos que se decidieron unirse en un frente para obtener la autorización por parte del INE. Muy bien. Pero vayamos ahora a un número no muy grande, 3 o 4, de grandes opinantes en México de la cosa política. Empiezo quizá con el más famoso de ellos, el doctor en historia Héctor Aguilar Camín. En su colaboración de hoy, en el periódico Milenio Diario, dice así en el título mismo: Xóchitl Gálvez arranca candidatura de Va por México. Falso de toda falsedad. Yo no sé si este título lo definieron los editores de Milenio o fue el mismo doctor Aguilar Camín, pero es una aberración jurídica. Eso no es cierto. Usted hoy o ayer mismo en la tarde no arrancó ninguna candidatura. Pero luego dice, el jueves 31 de agosto, Xóchitl Gálvez asumió la candidatura del Frente Va por México. Me extraña mucho que el doctor Aguilar Camín, que es un doctor en historia, un hombre que es sistemático en sus análisis, no haya leído la Ley General de Partidos Políticos, donde prohíbe la ley específicamente que los frentes políticos puedan realizar actividades de índole electoral. ¿Y por qué plantea esto el doctor Aguilar Camín? Porque no le ha interesado leer esa ley ni documentarse, o si la ha leído le vale y se la pasa por el arco del triunfo. Mal en todos los casos. Ahora bien, hay otro analista, prestigiado él, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. En su colaboración de hoy en el periódico Reforma, dice, el título de su colaboración es Candidata y Partidos. Y dice, el frente opositor tiene candidata. Con todo respeto para el maestro Silva Herzog, miente burdamente. Los frentes políticos no pueden realizar actividades electorales y por lo tanto les está expresamente prohibida toda actividad electoral. Por lo tanto, no puede tener un frente una candidata. Y otra vez, ¿por qué afirman estas cosas? Ahorita vamos a ver. Y luego dice, el proceso de designación estuvo lejos de la ejemplaridad y no logró presentar el contraste que se ofrecía inicialmente, con los modos del oficialismo. Muy bien. Ahora dice, esta mancha, todos estos errores que hubo, y ahorita diré unas palabras, no convierte a Xóchitl Gálvez en la candidata de la partidocracia. Pero resulta que de acuerdo a la Constitución no hay más que dos formas de ser candidato. O la propuesta por un partido político o las candidaturas sin partido. Pero hasta donde sé, la ingeniera no ha decididose por la vía independiente. Pero luego entonces, la candidata a la presidencia de la República
que lo será en el momento oportuno que la ley establece y define, no solo de uno, de 3 partidos. Entonces, decir que no es la candidata de la partidocracia, con todo respeto otra vez para el maestro, la candidata ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz va a ser la candidata de la partidocracia. ¿Por qué? Porque no decidió, y eso no sabemos todavía, pero en principio no decidió irse por la vía independiente. Si personajes tan ilustres en materia intelectual dicen estas aberraciones jurídicas, pues ¿qué se puede esperar de aquel que escuchó algo y luego lo repite, agregándole tontería y media de su cosecha? ¿Qué sucede entonces? Vayamos ahora a otro analista. Este también del periódico Reforma, Roberto Samarripa. Dice, en la primera línea, hoy su colaboración. La primera medida que tomó como candidata Xóchitl Gálvez, ¿cómo qué? Fue cambiar su escenario. Y aquí vienen este tipo de cosas que tanto les gusta a nuestros analistas. Subió ayer al templete del Ángel de la Independencia, pues estaba más bien adelante del ángel, ya estaba en el arroyo, estaba no estaba ni siquiera en la parte de la base del ángel, estaba más allá, pero dice, muy bien. Dice, fue cambiar su escenario. Subió ayer al templete del Ángel de la Independencia y tras ser vitoriada volteó y vio parado a su izquierda a Alejandro Moreno. Todo de rojo con una camisa que le quedaba chica a su ego, con su nombre escrito en letras blancas para que lo identificaran por si se perdía en la plaza. Aquí el señor Samarripa escupe sus fobias o su mezquindad ante alguien. Yo no sé si le haya hecho algo Alejandro Moreno al señor, pero pretende ser sarcástico y simplemente es el escupitajo que avienta hacia arriba y le cae en la cara. Y luego dice, Xóchitl volteó a su derecha y encontró a un delgado personaje de camisa blanca y pantalón azul de nombre Marco Conca, que ni voltea a saludarla porque en ese instante chateaba con alguien más importante. Vaya escoltas. Otra vez el veneno a flor de piel del señor Samarripa. Y luego dice, la candidata agitó las hojas donde venía escrito su discurso como si espantara olores, pero en realidad era una seña de dónde están mis invitados. Fíjense ustedes qué dominio de la mente de la ingeniera por parte del señor Samarripa. Él no estaba en el templete, estaba allá, pero desde allá ya leía su mente y ella preguntaba sin decirlo, ¿dónde están mis invitados? Y rápido pasaron al frente Cecilia Flores y luego la otra y acá y acá y acá. Y luego dice, a esta señora, una paisana mía de Sonora, recibió con un besote en la mejilla y la colocó a su izquierda para alejarse de Alito. El único problema, señor Samarripa, es que ese templete, esa logística, ese sonido en el cual la candidata que usted menciona estuvo ahí, lo construyó el PRI, con recursos del PRI, con el apoyo del PRI, para que vaya midiéndole el agua a los tubérculos, ¿verdad? Entonces, ahora dice, entre otras cosas ahí, luego en otro lado se puso la hija de Xóchitl, Diana Vega, etcétera, etcétera. Esos son los análisis de nuestras grandes luminarias en el análisis político. Pero otra vez, lo que importa es la primera medida que tomó como candidata Xóchitl Gálvez. No era candidata. ¿Qué significa el afirmar una y otra vez que la ingeniera es candidata? Primero, desconocer la ley. Segundo, pasarse por el arco del triunfo
el papel del comité organizador, que ayer el acto convocado era para entregarle la constancia de su unción, algunos dicen ungimiento, como coordinadora del Frente Amplio por México. Eso es lo único. El Frente Amplio por México, a través del comité organizador, no le dio una constancia de candidata. Esas no les expide un frente político que tiene prohibidas las actividades electorales. Eso lo hace el Instituto Nacional Electoral. Pero luego alguien me dice en el Twitter, dice, Ángel, bueno, sí, efectivamente, pero eso es una manera semántica de decirlo, no. En tratándose de la ley, hay que apegarse al texto de la ley. No es a contentillo. Bueno, es que es la semántica. Ténganle su semántica. ¿Cuál es la realidad inobjetable? La ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz no es a la fecha candidata a lo que ustedes quieran, a lo que ustedes piensen. Es simplemente coordinadora del Frente Amplio por México. Eso y cualquier cosa es exactamente lo mismo. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que está pasando hoy en México en materia política? Lo que estamos viendo es una exhibición barata, chafa, de la mezquindad propia de aquellos que rechazan a todos los partidos políticos y a todos los políticos. ¿Por qué? Pues simplemente porque sí. Jamás se han puesto a estudiar cuáles son las tareas y funciones de los partidos políticos en una democracia. Jamás han estudiado qué hacen los partidos en una etapa donde para algunos ignorantes, y lo digo con el debido respeto, ignorantes, que es diferente a decir es un tontejo. Un ignorante es aquel que ignora, desconoce ciertas cosas de un tema específico. Ahora resulta que las redes sociales han sustituido a los partidos y eso no es cierto. Y qué bueno que no sea cierto. En esas condiciones, pues, hay un problema de calidad de esos nuevos fieles de la xochitlmanía, como le llaman algunos. Valdría la pena, ingeniero, y eso es otra recomendación que usted no me ha pedido, ni me ha pedido asesoría, pero creo que tiene usted, pienso que tiene usted un gran problema en la calidad de sus seguidores. Usted, repito, no es candidata y en estas condiciones en que solo es coordinadora, bien valdría la pena que usted les dijera, señores, lo que tenemos a la fecha es esto es lo que soy. Y falta un tramo todavía de varios meses para poder adquirir la cualidad de candidato. En la mañana decía yo que hice 3 recomendaciones. La primera, lo que vi yo ayer es el triunfo de eso que despectivamente llaman algunos la partidocracia. La convocatoria, la organización, la presencia de miles con banderas del PRI, del PAN, del PRD, opacaron a la presencia de las con rosas y con prendas rosas. ¿Por qué? Porque los partidos tienen estructuras, porque los partidos tienen disciplina, tienen organización, tienen recursos. Poco importa si volteó a ver a Alito y luego volteó a ver a Marco Cortés que estaba chateando. El hecho es que quien tenía el control de ese acto eran los 3 partidos políticos. Hoy, los hombres fuertes en esto que ha comenzado son los dirigentes de los 3 partidos. Le guste al señor Samarripa, al señor Silva Herzog o a Juan Pérez o al mismo Aguilar Camín, ese es el hecho.
incluso aunque no le guste a los fieles de esa nueva religión, los partidos políticos están haciendo lo que saben y lo que están obligados a hacer. Buscar a alguien que reúna las mejores cualidades para ser candidata o candidato. Eso es lo que están haciendo. Aquellos sueños de opio de las organizaciones ciudadanas y que doblegamos a los partidos. Esto es lo que doblegaron. Los partidos, yo no sé si alguien, creo que Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, dijo que va a buscar la candidatura independiente a la presidencia de la República. Si Ulises Ruiz quiere gastar una buena parte de su fortuna, puede hacerlo, está en su derecho, pero de que va a ser candidato a la presidencia de la República por la vía independiente, imposible, le diría desde ahorita. Entonces yo propuse ahí que primero, la primera recomendación, señora, el poder lo tienen los partidos. Si usted, como ha repetido, dicho y repetido, que no tiene colores partidarios y que no esto, entonces yo le dije, con ese gran apoyo que menciona usted de la sociedad civil y de los ciudadanos, busque la vía independiente. Usted no tiene ningún compromiso con los tres partidos. Usted tranquilamente mañana puede ir al INE, preguntarles cuáles son los requisitos, si está usted dentro del plazo y cumplir con ellos y empezar su trabajo de acuerdo a lo que marque la ley para convertirse en candidata sin partido, no independiente, pero candidata sin partido, que sería el nombre correcto. Y ya si aquellos partidos deciden apoyarla o seguirla apoyando, será problema de ellos. Pero ¿qué ganaría usted? Esa independencia que usted presume ya la tendría legitimada. Soy candidata independiente y aquí yo las mando tocar. Si realmente le interesa tanto manejar esa cosa de la independencia y la sociedad civil que doblegó a los malos o pésimos de los partidos, esa es la forma en que tendría usted. Esa fue la primera recomendación. La segunda. Hay una serie que está hoy en Netflix, una serie de reciente aparición ahí, o tiene poco tiempo, una serie danesa que creo que se llama El Poder y la Gloria, así se llama, El Poder y la Gloria, pero la pueden buscar también por Borgen, B labial O-R-G-E-N, Borgen. Es una serie danesa sobre la lucha por el poder en el gobierno danés y con toda una coalición de partidos, etcétera, etcétera. Muy bien hecha la serie, pero donde describe muy bien, diría yo, las pugnas no solo entre miembros de un partido, entre los miembros de un gabinete de coalición, un gobierno de coalición, sino también las presiones familiares, personales, a las que se ve sometido, en este caso, la ministra de Relaciones Exteriores. Muy interesante cómo el personaje central perdió al esposo, la familia, se divorció, tiene problemas con el hijo y tiene problemas con el resto de los que mandan en el partido y de sus colegas en el gabinete. Yo creo que ante lo que va usted a experimentar, sea como candidata apoyada por la partidocracia o como candidata independiente, valdría la pena que viera esa película. Y la tercera recomendación tendría que ver con el equipo, con la formación de su equipo. Yo he seguido desde que estaba usted en la Miguel Hidalgo
y fugazmente su candidatura al gobierno de Hidalgo, pero donde la empecé a seguir ya de manera sistemática es el papel que hizo usted en la delegación y luego en el Senado de la República. Y quiero decirle, ingeniera, con todo respeto, que usted no tiene la menor idea de lo que va a enfrentar. Por eso le pido que vea esa serie. Son 8 capítulos. Un domingo en la tarde la puede usted ver sin mayores problemas. Pero vayamos al equipo. Usted no tiene un equipo calificado para desempeñarse en los puestos clave de la Administración Pública Federal. No hay cerca de usted alguien con las credenciales y experiencia y conocimiento de las finanzas públicas y de la situación en el mundo en materia financiera como un José Ángel Gurría. No hay una persona que tuviera la experiencia para la Secretaría de Economía como Ildefonso Guajardo. No tiene usted el equivalente a un Enrique de la Madrid. Y no me voy a otros puestos porque también estaría usted totalmente a la intemperie, vamos a decirlo así. Y otro elemento que es importante. Yo no sé si recuerde usted, ingeniera, los problemas que enfrentó Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, cuando con el apoyo de empresarios de Nuevo León, lo hacen ganar y lo apoyan y en una situación ahí que jurídicamente tuvo sus problemas, sus asegúnes, llega a la candidatura independiente y obtiene la victoria en Nuevo León. Primer candidato independiente o gobernador independiente o sin partido, como guste usted. Pero pronto el señor Jaime Rodríguez se dio cuenta que esa vía por la cual llegó a la gubernatura significaba una independencia total de quien fuere, pero al mismo tiempo no tenía una bancada en el Congreso local que defendiera sus iniciativas y mucho menos que lo apoyara sin condición alguna en la elaboración del presupuesto. ¿Qué tuvo que hacer? Negociar con los que controlaban el Congreso. Hay otros ejemplos en el orden federal de esa situación. Recuerdo bien yo cuando el presidente Calderón llega a la presidencia de la República y voy a hacer caso omiso del papel jugado por el PRI durante la toma de posesión. Pero resulta que el PRI en esos años, en esos 3 años de esa legislatura, tenía 200 y tantos diputados. Y era tal grado la situación de debilidad en ese sentido numérica del presidente Calderón que tuvo que cogobernar con los priistas para poder sacar adelante sus iniciativas. Y así podría mencionarle otros casos que seguramente usted conoce. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si usted no logra, como producto de la futura campaña, lograr que con esos partidos que usted desprecia en la práctica y que una serie de comentaristas mezquinos desprecian también y se burlan de ellos e insultan, si no cuenta con ellos, usted no va a tener una bancada y no va a poder gobernar. De tal manera, pues, que la prioridad para usted debería ser, es mi opinión, modesta y respetuosa, trabajar con los partidos políticos aunque le cause escozor y aunque luego se desinfecte para no contaminarse con esa corrupción, esa podredumbre de los partidos, para que usted pueda incluir en las candidaturas a un número importante de los suyos. De otra forma, usted no va a poder gobernar.
parto de la base de que usted ganaría la presidencia de la República, pero si los tres partidos no logran controlar al menos con la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso de la Unión, usted, se lo digo también con respeto, pero de manera cruda, usted no podría gobernar. Y si a eso le agregamos que muy posiblemente veintitantos gobernadores seguirán siendo de Morena y la oposición o ya el gobierno tiene un número reducido, 4 o 5, alguna cosa así, o 6, estaría usted también en problemas. De tal manera, pues, que yo le pediría que piense bien, no solo lo que va a hacer, sino también lo que dice públicamente. Usted puede decirles en privado a los partidos políticos lo que usted guste, lo que usted guste. En privado, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero públicamente usted no debe andar haciendo fe de rechazo a los partidos, porque a partir de ya, usted depende de ellos, ingeniera, para la logística, para los recursos, para la organización de la campaña, para los templetes, para el desplazamiento, etcétera, etcétera. Usted depende totalmente de los partidos políticos de los tres de Va por México. Por esa razón, siendo pragmáticos, y usted como ingeniera lo es de entrada, debería reconocer eso y trabajar con ellos de manera coordinada. Ahora bien, es que no puedo, Ángel, porque mi clientela me deja, porque va a decir que me vendí a los partidos. Y aquí vendría la pregunta, ingeniera, para usted, para terminar con este enojoso asunto. ¿Usted quiere ser presidente de la República o quiere seguir quedando bien con esas huestes de fieles, casi en el sentido religioso, que si usted pierde la van a abandonar? No, pues perdió a otra cosa. Decídase qué quiere ser. ¿Quiere ser la candidata de Va por México? Bueno, pues Va por México son 3 partidos, ingeniera. Entonces, va a tener usted pronto que decidir qué hacer, ingeniera. Y esto, yo sé que a muchos fieles de su iglesia les va a producir escozor y van a afirmar que soy un hereje y que estoy dividiendo. Por el contrario, ingeniera, lo que estoy tratando de hacer es solidificar el apoyo que partidos y ciudadanos deben darle a usted para que gane. Lejos estoy yo de querer debilitarla a usted. Usted no me ha hecho nada. Por el contrario, creo que en las condiciones actuales usted ganó, es coordinadora del Frente Amplio por México, pero para ser candidata faltan varios meses, ingeniera, y meses que no van a ser fácil. Y ante la disposición manifiesta del bulto de acabar con usted, no físicamente, sino como candidata, usted requiere el apoyo de los partidos, porque tienen presencia en las dos cámaras del Congreso de la Unión, porque tienen estructura, porque tienen militancia, porque tienen simpatizantes. Y esos que hoy le gritan, Xóchitl, Xóchitl, pues en algún periódico o algo, pero no tienen consistencia, no tienen la disciplina que se exige en las organizaciones políticas llamadas partidos políticos. ¿Atenderá, así sea en parte mínima, estas recomendaciones mías? ¿Quién sabe? Lo más probable es que se ría de ellas. Está bien. Es parte de la realidad que uno enfrenta como asesor de políticos. Lo he sido muchos años. Entonces, está bien. Como diría el clásico, no habría fijón, ingeniera. Le deseo la mejor de las suertes y cada uno en su posición modesta, que sería mi caso, yo seguiré trabajando porque Morena y los suyos sean derrotados
en cuanta posición nominen candidato. Eso voy a hacer, sin duda alguna. Se seguirán burlando de mí, me seguirán insultando, es posible, pero eso no me hará cambiar de una opinión que creo que es correcta. Le diré para terminar algo más. En las condiciones anteriores, en lo que se llama los años del dorado autoritarismo, cuando el PRI nominaba candidato o destapaban, si gusta usted, en ese momento todo el poder se transfería casi de manera inadvertida al candidato. Y lo primero que hacía ese candidato era poner al dirigente del partido que lo había destapado, el PRI, a un hombre de su confianza. Y ocupaba todas las carteras y tomaba el control del partido y su estructura. Usted no puede hacer eso. No puede, usted no tiene la fuerza, pero además ni siquiera militante es de partido alguno. ¿En aras de qué va usted a exigir que se vaya Lito, que se vaya Marco y que se vaya Zambrano? Entonces, más vale que vaya usted reconociendo desde ya la fuerza que tiene cada uno de esos tres. Aunque digan algunos analistas, no, ya está en la fosa y sepultado. No les crea. No les crea. Entre el PRI y el PAN y el PRD tienen prácticamente un poco más, 200 diputados, que son muy nobles en estas condiciones. En cambio, usted no tiene uno solo, ingeniera. Esos partidos, esos que desprecian la gente, el año que viene van a recibir cada uno para actividades ordinarias alrededor de 2.500 millones de pesos. Pero como es un año electoral, va a recibir el 50% más. Quiere decir que entre esos tres partidos van a recibir 1.250 millones de pesos más. Ahí está la fuente de los recursos con los cuales usted se va a movilizar, ingeniera. No puede darse el lujo usted de despreciar esos recursos para hacer su campaña. Entonces, cuando algunos de sus cercanos les digan, es que esos partidos, párelo usted, porque si usted continúa laxa y dejando que sus cercanos ofendan a los partidos y a sus dirigencias, se podría encontrar usted con una sorpresa a la hora de las designaciones de candidatos. Muy desagradable sorpresa. Pero esa es una opinión de alguien de fuera que no quiere ser ni esto, ni lo otro, ingeniera. Para su información, yo voy a cumplir pronto 80 años. Yo la invité a través de su asistente a que aceptara una plática conmigo en este modesto ejercicio de comunicación y no califiqué para que pudiera usted platicar conmigo. Yo lo sé, las dimensiones de este modesto ejercicio pues no alcanzaron, no me dieron las canicas, diríamos en Sonora. Pero, como diría el clásico, en el camino andamos, ingeniera, en el camino andamos. Y como dicen los versos, aquellos muy famosos, ya se caerá el arbolito donde duerme el pavo real, para que duerme en el suelo como cualquier animal. Al tiempo, ingeniera, al tiempo. En caso de que usted vea esto o alguno de sus asesores, les agradezco su atención. Aquí termina en este momento la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 4 de septiembre del año 2023.